Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las celebridades. Hoy vamos a hablar de una historia que ha estado circulando por las redes sociales y que ha generado muchísima controversia, la supuesta boda forzada de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Como ya saben, Hande y Kerem conquistaron nuestros corazones con su química arrolladora en la exitosa serie Sen Kalkam, traducida en español como Love is in the Air. Su romance en la pantalla trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa relación en la vida real, ilusionando a fans de todas partes del mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no estuvo exenta de altibajos y, lamentablemente, llegó a su fin hace algún tiempo. Pero, ¿de dónde surge esta historia de la boda forzada? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Vamos a analizar a fondo todos los rumores, las especulaciones y la información que ha circulado para tratar de aclarar este intrigante misterio. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión al respecto, siempre con el respeto y la objetividad que nos caracterizan. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos a entrar en materia. La idea de una boda forzada entre Kerem y Hande suena, de entrada, a un argumento sacado de una telenovela. En un mundo donde las decisiones personales, especialmente en lo que respecta al amor, suelen ser propias, la idea de que alguien, y mucho menos sus familias, puedan forzar un matrimonio parece algo anacrónico y francamente improbable. Sin embargo, el rumor ha cobrado fuerza debido a la insistencia de algunos medios de comunicación y sobre todo, a la viralización de comentarios y teorías en las redes sociales. Algunos fans aferrados a la idea de que Kerem y Hande deberían estar juntos, han alimentado la especulación, interpretando gestos, declaraciones y hasta silencios como señales de que algo oculto está sucediendo. La principal acusación que se ha lanzado es que las familias de Kerem y Hande, especialmente sus padres, habrían presionado a la pareja para contraer matrimonio, ya sea por interés económico, por mantener una imagen pública favorable o incluso, por cumplir con ciertas tradiciones familiares. Se ha hablado de fuertes sumas de dinero involucradas, de contratos publicitarios que dependen de la imagen de la pareja y de la presión social a la que estarían sometidos tanto Kerem como Hande. Pero, ¿qué evidencia real existe de todo esto? La verdad es que muy poca. La mayor parte de la información que circula son rumores infundados, interpretaciones subjetivas y deseos de los fans proyectados en la realidad. No hay ninguna declaración oficial de Kerem, Hande o sus representantes que confirme la existencia de esta supuesta presión familiar. De hecho, tanto Kerem como Hande han sido muy reservados en lo que respecta a su vida personal después de su ruptura. Han evitado hacer declaraciones directas sobre su relación y han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Esta discreción, lógicamente, ha dado pie a más especulaciones y ha alimentado la fantasía de que algo se esconde detrás de bambalinas. Es importante recordar que Kerem y Hande son figuras públicas, sí, pero también son seres humanos con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Presuponer que sus familias tienen el poder de controlar sus vidas de esta manera es, además de irrespetuoso, bastante improbable en el contexto actual. En la sociedad moderna, si bien las presiones familiares pueden existir, la capacidad de los individuos para elegir su propio camino, especialmente en cuestiones tan personales como el matrimonio, es mucho mayor que en el pasado. Forzar a alguien a casarse va en contra de los principios fundamentales de la libertad individual y el derecho a la autodeterminación. Además, tanto Kerem como Hande son artistas exitosos y con una gran independencia económica. Es difícil imaginar que se dejarían manipular de esta manera, especialmente cuando tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y defender sus propios intereses. Otro aspecto importante a considerar es el impacto que este tipo de rumores puede tener en la salud mental de Kerem y Hande. Ser objeto de especulaciones constantes, de presiones públicas y de invasiones a su privacidad puede ser extremadamente estresante y perjudicial para su bienestar emocional. Es fundamental que como fans y como espectadores, seamos conscientes del daño que podemos causar al alimentar rumores infundados y al presionar a las celebridades para que cumplan con nuestras expectativas. Recordemos que detrás de la pantalla hay personas reales con sentimientos y emociones.
En lugar de enfocarnos en teorías conspirativas y en deseos personales, deberíamos celebrar el talento y el trabajo de Kerem y Ande y respetar sus decisiones en cuanto a su vida personal. Si algún día deciden compartir más información sobre su relación, o sobre cualquier otro aspecto de su vida, lo harán en sus propios términos y a su debido tiempo. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, apoyar sus proyectos y brindarles el espacio y la privacidad que necesitan para seguir creciendo como artistas y como personas. No caigamos en la trampa de alimentar rumores y especulaciones que no tienen fundamento y que pueden causar daño. En resumen, la historia de la boda forzada de Kerem y Ande parece ser, en su mayor parte, un rumor infundado alimentado por el deseo de los fans y la especulación de algunos medios. No hay evidencia real que respalde la idea de que sus familias estén presionando a la pareja para contraer matrimonio. Es importante recordar que Kerem y Ande son individuos libres y capaces de tomar sus propias decisiones, y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. En lugar de alimentar rumores, deberíamos enfocarnos en apoyar su trabajo y en brindarles el espacio que necesitan para seguir creciendo como artistas. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar un poco este tema tan controvertido. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de la boda forzada? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, te invitamos a que le des me gusta a este vídeo si te ha gustado, a que lo compartas con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer nuestra opinión sobre este tema, y a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** Ampliación de la noticia. Desentrañando la telaraña de rumores, ¿existe realmente una boda forzada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ***. La pregunta persiste, flotando en el aire como un espectro alimentado por la esperanza y la desesperación de los fans. ¿Hay algo de verdad en los insistentes rumores que sugieren una boda forzada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La pareja, que encendió la pantalla y los corazones del público con su romance en Sen Kalkam, se ha visto envuelta en una espiral de especulaciones desde su ruptura, alcanzando un nuevo pico con esta controversia. Para entender la magnitud de la situación, es crucial analizar la génesis del rumor, la reacción del público y las posibles consecuencias para ambas estrellas. El nacimiento de la teoría de la boda forzada no es un evento único, sino la culminación de una serie de factores. Primero, el impacto innegable que tuvo Sen Kalkam en el público internacional. La química entre Kerem y Hande era palpable, y su romance fuera de la pantalla solo intensificó la conexión con la audiencia. La serie no solo fue un éxito de ratings, sino que también creó una base de fans devotos que invirtieron emocionalmente en la pareja. Cuando la relación llegó a su fin, muchos fans se negaron a aceptar la realidad, buscando desesperadamente señales que indicaran una posible reconciliación. Esta negación, combinada con la sed insaciable de los medios de comunicación por historias jugosas, creó el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Pequeños gestos, miradas fugaces, incluso silencios estratégicos, fueron interpretados como pruebas de que algo más grande estaba sucediendo. Sin embargo, la chispa que encendió el fuego de la boda forzada parece provenir de cuentas de redes sociales anónimas y foros de fans. Estas plataformas se convirtieron en centros de conspiración, donde se tejieron elaboradas teorías basadas en rumores y deseos. Se argumentó que las familias de Kerem y Hande, con poderosas conexiones en la industria, estaban orquestando un reencuentro para beneficio económico y de imagen. Se habló de contratos publicitarios multimillonarios que dependían de la continuidad de la pareja y de presiones familiares para mantener las tradiciones. Estas teorías, aunque carentes de evidencia sólida, se propagaron rápidamente a través de las redes sociales, amplificadas por influencers y medios de comunicación que buscaban atraer clics y atención. La viralización de estos rumores creó una presión inmensa sobre Kerem y Hande, quienes se encontraron en el centro de una tormenta mediática que escapaba a su control. La respuesta de Kerem y Hande a estas especulaciones ha sido notablemente discreta. Ambos han evitado abordar directamente el tema, optando por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Esta estrategia, aunque comprensible, también ha contribuido a alimentar los rumores,
ya que la falta de una negación categórica ha sido interpretada por algunos como una confirmación tácita. Sin embargo, es fundamental recordar que el silencio no siempre implica culpabilidad. En el mundo del espectáculo, las celebridades a menudo evitan responder a los rumores para no darles más visibilidad y para proteger su privacidad. Kerem y Hande, con su experiencia en la industria, probablemente han optado por esta estrategia para minimizar el impacto de la controversia. Más allá de la especulación y los rumores, es crucial considerar las implicaciones éticas de este tipo de historias. La difusión de información no verificada y la presión constante sobre la vida personal de las celebridades pueden tener consecuencias devastadoras para su salud mental y bienestar emocional. Kerem y Hande, como figuras públicas, están expuestos a un nivel de escrutinio que la mayoría de las personas no pueden imaginar. La constante invasión a su privacidad y la difusión de rumores infundados pueden generar estrés, ansiedad y depresión. Además, la idea de una boda forzada plantea serias preocupaciones sobre la autonomía y la libertad individual. En la sociedad moderna, el matrimonio debe ser una elección libre y voluntaria, basada en el amor y el respeto mutuo. Forzar a alguien a casarse, ya sea por razones económicas o sociales, es una violación de sus derechos humanos y una práctica que debe ser condenada enérgicamente. En el caso de Kerem y Hande es importante recordar que son individuos adultos y capaces de tomar sus propias decisiones. Presuponer que sus familias tienen el poder de controlar sus vidas de esta manera es irrespetuoso y condescendiente. Ambos han demostrado su talento y su independencia a lo largo de sus carreras, y es poco probable que se dejen manipular en un asunto tan personal como el matrimonio. En conclusión, la historia de la boda forzada de Kerem y Hande parece ser, en su mayor parte, un rumor infundado alimentado por el deseo de los fans y la especulación de algunos medios. No hay evidencia real que respalde la idea de que sus familias estén presionando a la pareja para contraer matrimonio. Es fundamental recordar que Kerem y Hande son individuos libres y capaces de tomar sus propias decisiones, y que tienen derecho a la privacidad y al respeto. En lugar de alimentar rumores, deberíamos enfocarnos en apoyar su trabajo y en brindarles el espacio que necesitan para seguir creciendo como artistas. La verdadera tragedia de esta situación no es si Kerem y Hande se casarán o no, sino el daño que los rumores y la especulación pueden causar a su bienestar emocional. Como fans y espectadores, tenemos la responsabilidad de ser conscientes del impacto de nuestras acciones y de respetar la privacidad y la autonomía de las celebridades. En lugar de enfocarnos en teorías conspirativas y en deseos personales, deberíamos celebrar el talento y el trabajo de Kerem y Hande y permitirles vivir sus vidas en sus propios términos. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar un poco este tema tan controvertido. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores de la boda forzada? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, te invitamos a que le des me gusta a este vídeo si te ha gustado, a que lo compartas con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer nuestra opinión sobre este tema, y a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.